Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio espiritual 159. Los enemigos del pueblo de Dios son usados muchas veces como instrumento del juicio de parte de Dios para su pueblo. Jueces capítulo 1 al capítulo 3. La tragedia de un pueblo, decía un filósofo, son el pueblo mismo. Hay quienes piensan que la idiosincrasia del pueblo se forma a partir de sus debilidades, carencias y errores. De ahí que la cultura de un pueblo, podemos decir, se forma de las cosas buenas y malas de ese pueblo. Y por supuesto que es mucho más que eso. Pero menciono esto porque en algunos pueblos las cosas negativas de sus costumbres son las más resaltantes. Ahora, imaginemos que todo eso es lo que acontece con nuestro mismo país. Solo que además le añadimos el hecho que nuestro pueblo no tenemos a Dios como nuestro Dios. Pueblos se han formado bajo el temor y la creencia del Dios verdadero, y podemos decir que su cultura está impregnada de los detalles de esa relación. Pero si la tragedia de un pueblo es el mismo pueblo, el juicio más grande de un pueblo es olvidarse de Dios. Se está autoinfligiendo un juicio terrible, porque habiéndose formado bajo la visión y la dirección de Dios, ahora olvidándose de Él, ya no tendrán esa guía, pero además no tendrán la bendición y el cuidado de su Dios. Esta fue la tragedia del pueblo de Israel. Después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel continuó la conquista, o más bien la extensión de esa conquista. Pero el problema con Israel en este periodo, donde no había un dirigente visible instituido por Dios, es que no pudieron echar de esos lugares a los pueblos. Les pasó muchas de las tribus que no tuvieron la fuerza suficiente para sacarlos de ahí, y tuvieron que esperar hasta poder hacerlos sus tributarios. Pero más allá de la falta de fuerza y estrategia para sacarlos, fue la forma como Dios trajo y mantuvo su juicio sobre su pueblo. Les dice: por tanto, yo también te digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. La razón de esto es doble. Primero, que mediante el liderazgo de Josué, ellos habían sido fieles a Dios, pero lamentablemente lo que dejaron ver es que su obediencia y su adoración estaba afirmada o sustentada en un hombre, pero no en Dios. Y segundo, es que no fueron diligentes en preparar a la siguiente generación para seguir a Dios. Si ellos dependían de un líder, Josué, sus hijos no dependían de ellos para conocer a Dios. Dice nuestro relato: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y por ello es por lo que el desarrollo de Israel en este periodo es uno de los más tristes y llenos de fracaso, porque dejaron a Dios, y eso fue la tragedia más grande del pueblo de Israel. Por ello dice: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Pero la tragedia de un pueblo también es la tragedia individual, y esperamos que nosotros no cometamos el mismo error de Israel, olvidando a nuestro Dios. Que Dios nos libre de tan gran juicio para nuestras vidas.